¿Cómo les fue en su descanso? ¿Bien? ¿Bien? ¿Ya no se querían venir, verdad? Sí. Bueno, vamos a seguir con nuestro retiro. Ahorita tenemos una dinámica que nos va a organizar nuestra hermanita Consuelo y luego tenemos el testimonio de Yasmín, ¿verdad? No, el tema. ¿O va a dar un tema? No, el tema que sigue y después el testimonio. Después del tema, bueno, entendí mal. Entonces vamos a tener un tema después de la dinámica y luego enseguida vamos a tener el testimonio de Yasmín. Bueno, entonces continuamos con Consuelo. Adelante, Consuelo. Buenos días. ¿Nos escucha? Vamos a esperar que me arreglen un poquito el micro para que puedan escuchar. Hola. Hola. ¿Ya? Ahora sí. Van a disculpar un poco mi voz, ando media... Salud. ¿Sí me escuchan? Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Ok, más que una dinámica, es una reflexión que va muy acorde con los temas que hemos escuchado el día de hoy, el tema de Eli, el tema de Maggie. Yo quiero que le presten mucha atención a esta reflexión. Miren lo que tengo aquí. Es una copa. Muchos que me vieron con mi copa pensaron que venía con el vino al lado. De verdad, desde que salí de la casa con la copa así porque ya la olvidaba, y el que menos que me vio que llegué dice, ¿y el vino? ¿Qué? ¿Qué brindamos? ¿Qué celebramos? No, esta copa el día de hoy nos representa a cada una de nosotras. ¿Ok? Y quiero que ustedes miren, la voy a poner ahí, bueno, no sé si la ven. Así, no quiero hacer enchastre aquí. Así es como nosotros venimos a este mundo. Puras, ¿verdad? Todas. Así, claritas. ¿Y qué pasa en el transcurso de nuestra vida? En el transcurso de nuestra vida vamos escuchando cosas negativas que van cayendo en nuestra agüita. Burlas muchas veces cuando somos pequeñas, cuando estamos en la escuela. Empezamos a conocer eso en la escuela, a experimentar. Críticas, muchas veces maltratos, pensamientos negativos de nosotros mismos, lo que decía Eli en su exposición. Nosotras mismas no nos perdonamos muchas cosas a nosotras mismas. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros rechazos, maltratos del hogar y muchas cosas, nuestras propias dudas. ¿Y qué van haciendo? Miren, va pintando nuestra alma, la va oscureciendo, y así es como la va volviendo. Y después, ¿qué pasa cuando tenemos así nuestro interior? Nosotros lo demostramos también en nuestro exterior, porque somos personas que estamos enojadas, que estamos cargando rencores, que venimos con mal humor, que no tenemos una sonrisa, no podemos expresar otra cosa que no sea lo que traemos dentro. Y muchas veces, ¿qué? Nos cansamos de vivir así. ¿Quién no se cansa de estar siempre malhumorada, de estar siempre triste, enojada? Entonces, ¿qué tratamos o qué queremos? Queremos sacar esas cosas que quizás en un principio nos ensuciaron, por decirlo así. Pero no podemos, si ustedes ven, es casi imposible. No voy a poder hacer eso. Pero ¿qué sucede? Cuando tú empiezas a conocer a Dios, ¿qué pasa? Te vas cargando de Él, vas conociéndolo, vas enamorándote. Llega un momento en que tú explotas, ¿verdad? ¿A quién no nos ha pasado aquí
que con alguna plática, con alguna reflexión del Padre, uno como que siente que suelta y que saca todo eso que trae dentro. Es cuando nuestra copita empieza a rebalsarse. Miren, empieza a salir todo eso que sentíamos, todo eso, esos males, toda esa tristeza, todas esas dudas. Y si nos damos cuenta, nuestra alma se va aclarando, se va limpiando, poco a poco. Nada va a ser de la noche a la mañana, nada. Seguimos y seguimos alimentando. Pero ¿qué pasa si yo dejo a Dios? ¿Qué pasa si yo me voy de la iglesia? O si yo dejo mi oración, o si simplemente no continúo. Y a eso le vuelvo a agregar más dudas, más rechazo, más problemas. Vamos a seguir ahí, nos vamos a quedar ahí, no vamos a quedar nunca limpias. Pero si seguimos agregándole el amor de Dios, y cuando tú le agregas el amor de Dios a tu vida, tú empiezas a quererte, tú empiezas a valorarte, tú empiezas a luchar y a afrontar esas dudas, esos rechazos de otra manera. Aprendes a lidiar con todo eso. Y después te das cuenta que el amor de Dios y el amor tuyo te vuelve a limpiar el alma. Y solamente depende de lo que tú le pongas a tu vida. Solamente eso. Si tú le quieres poner más rechazo, más tristezas, pues ya sabes lo que va a pasar. Pero si tú la sigues llenando tu vida del amor de Dios, de tu amor propio, en decirte cosas hermosas, en valorarte como mujer, en no dejar que las cosas te afecten, sino aceptar lo que tú eres y ser mejor, así vas a volver a estar limpia. Muchas gracias. Ahora me llevo todo. Si me ayudas, Francis. Bueno, ahora tenemos a nuestra siguiente... ¿Puedes? Espérame, la echo. Acuéstala. Ya está. Ya está, para allá. Ya no lo puedo usar. No, ya no. Ya. Sí, ahí. Gracias, Maggie. Gracias, Adelita. Buenos días otra vez. A ver. Bueno, mi nombre es Ana. ¿Me prestas el café para regresar todo a su sitio? Porque si no, disculpa que te agarré tú esta, ahorita te lo pongo de vuelta. No, Adela. Lo agarré de allá. Oh, sí, si quieres, sí. El café le ayuda mucho a las plantitas. Y hablándoles, no sé, a mi hermana que viniera y a otra que va a llegar, digo, ¿para qué les hablo? Ya se come, ¿no? Así me hablan cuando no oigo. Hoy día tengo un tema para ustedes y se llama No tengas miedo. ¿Quién de ustedes no tiene miedo? O tiene miedo más bien. ¿Quién de ustedes tiene miedo? Yo tengo miedo. Y son diferentes miedos que todos tenemos. No tenemos todos los mismos miedos, pero en sí el miedo tiene lo que dice el diccionario, dice, es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Cuando yo estaba chica, y quizás ya lo prediqué anteriormente, Ahorita se lo doy. Miedo. Ese miedo quizás era hablar, como dice Maggie, el subirse aquí es otra cosa. Uno puede hablar afuera con ustedes, podemos hablar y podemos hablar sin problema. Pero subirse aquí al altar, es otra cosa. Te da nervios, no sé, como que hay un poder grande
Y ese poder como que te hace tener un poquito de miedo. Y me puse a pensar yo, ¿por qué? ¿Por qué el miedo de venir aquí a predicar? ¿Por qué el miedo? A lo mejor es miedo a lo que van a decir, sean cosas positivas, negativas. Y le decía a alguien afuera ahorita, le dije, yo sé que tú tienes el talento para predicar, yo sé que tú lo tienes, pero tienes miedo. Y le dije, ¿sabes qué? La gente, todos humanamente tenemos una opinión. Y va a ser diferente. Unos van a decir, qué bien predicó. Otros van a decir, no me gustó. Le dije, y eso está bien. Eso está bien, pero no deja de ser un miedo. Y ese miedo a veces nos detiene a no hacer la obra de Dios. Nos detiene porque cuántas veces venimos aquí y nos dicen, ¿puedes hacer esto? Y dicen, no puedo, tengo este compromiso. No sé si tienen miedo a hacer la obra de Dios o tienen miedo al compromiso. O sea, el compromiso es decir, tengo un ministerio aquí, pero si yo digo que sí, a lo mejor me sale una fiesta, a lo mejor me sale un viaje y no voy a poder venir y no quiero quedarles mal. Entonces, habemos personas a lo mejor que estamos así entre si puedo, vengo, si puedo, sirvo. Y quizás ese sea el miedo, a comprometernos más a la obra de Dios. Otros a lo mejor tenemos el miedo de no poder hacer la obra de Dios, o sea, de venir aquí, que nos tiemblen los pies, el miedo a qué van a decir. A lo mejor sea eso, pero yo cuando estaba chica tenía un miedo a la muerte. Yo pienso que eso, con solo pasar yo por una casa de funeral, yo con solo pasar, o sea, ir manejando, y yo decía, híjole, ahí están los muertos. Ahí están los muertos. Y siempre tuve ese miedo al punto que había veces en las noches que tanto yo pensaba en eso que no me podía dormir. Tuve un problema cuando tenía como 18 años. Empecé a perder muchísimo peso. Y en la noche siempre me pasaba como, por decir, todos iban a dormir y yo no me podía dormir. No me podía dormir. O sea, yo ya sentía algo en mi garganta. Y yo empezaba a tener un pánico, un miedo, y no me podía dormir hasta que finalmente llegaban las 2 de la mañana, 3, y ya me quedaba dormida. Y yo le dije a mi mamá, yo tengo algo, yo siento algo en la garganta. Y era un ataque de miedo, de nervios. Entonces me llevaron a un doctor a diferentes lugares. Pero el doctor que realmente me ayudó me hizo un chequeo de sangre y salió que tenía, no sé si lo voy a decir bien, amibas o algo así. Es un animalito que corre por la sangre y llega hasta el cerebro. Y eso te afecta que pierdes peso y te da tienes un problema con tu problema. O sea, el problema mío era el miedo. Me pegaban unos ataques de ansiedad en la noche, todas las noches. Pero aparte de eso, yo pensaba que era porque le tenía miedo a la muerte, porque le tenía miedo a pasar. Entonces, como fui creciendo, me tomé yo la medicina que me dieron y se me quitó. En efecto, sí se me quitó. Y después empecé a subir de peso otra vez. O sea, que no era mi peso normal lo que yo tenía. Y dice el diácono que él me conoció delgada. Fue en ese tiempo cuando yo estaba delgada, cuando nos conocimos. Entonces, pero cuando llego con el padre Carlos hace años atrás, yo pienso más de 20 años, empezando a escuchar la palabra de Dios, meditando, yo le pedí a Dios que me quitara el miedo a la muerte. Yo le pedí, al punto que yo puedo ir a una casa funeraria y puedo estar enfrente de la persona que falleció y ya no me afecta. Me duermo bien. De repente, muy de repente, en la noche de repente yo puedo estar que no me puedo dormir y me empieza a entrar ese nervio y dije, no, tú no eres de aquí. Tú no eres de aquí. Me pongo a orar y se va. Pero sí, ese era mi miedo, yo pienso que a la muerte. Pero gracias a Dios
Dios me ha quitado ese miedo, poco a poquito. Me lo ha quitado porque en sí, el jueves fui a un velorio de alguien y igualmente yo me paré enfrente y la miré, hice una oración por esa persona, pero me fue a dormir tranquilamente. Entonces yo sé que Dios ya me ha sanado de eso, pero quizás tenga otros miedos, no nomás sea ese, pero ese es el que yo me acuerdo que yo tuve bien presente y batallé por muchos años, no sabiendo qué era, pero yo pienso que también era la falta de Dios en aquel entonces. Éramos de las personas que íbamos a misa todos los domingos, pero como entrábamos, salíamos. No había un cambio, no había una conversión, hasta que llegamos, gracias a Dios, con el Padre Carlos, y ahí empezó un cambio de vida y un darle sentido a mi vida. Pero bueno, yo tomé una parte de la Biblia, quizás no es de una mujer, pero sí es de el Maestro Jesús, que es donde dice él, menciona la palabra miedo. No sean miedosos. Y eso es para todos nosotras hoy en día. Déjense los leo. Es Mateo 8, 23 al 27. Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago con las olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que estamos perdidos. Pero él les dijo, qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Grande fue el asombro. Aquellos hombres decían, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra de Dios. Ok. Entonces, yo me puse a pensar aquí. Estar en una barca. Yo le tengo miedo al mar, otra cosa. Le tengo miedo al agua. Quizás porque no sé nadar. Quizás sea ese mi miedo, pero yo me puse a analizar. Jesús está con ellos. Y están sus apóstoles. Anduvieron con Jesús, aprendieron de Jesús, miraron todos los milagros que hizo. Mas sin embargo eran humanos. Y humanamente hay miedo, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, si yo estaba en la barca, me subo y se empieza a meter el agua a la barca y se empieza a llenar, ¿cómo hubiera yo reaccionado? Aquí nos da una enseñanza. Aquí Jesús sabía y nos conoce a todos. Sabe los miedos que tenemos. Pero aquí la enseñanza es cuánta fe y cuánta confianza tenemos en Él. Al subirse a la barca es aceptar, seguir a Dios, seguir a Jesús, hacer su voluntad. ¿Quiere decir que no va a haber problemas? ¿Ustedes qué creen? Que al seguir a Dios todo va a estar bien, no va a haber problemas, no va a haber miedo. Claro que no. La diferencia de una persona que sigue a Dios es que sí va a tener problemas, pero que Dios va a estar en medio de esos problemas, que Dios nos va a solucionar los problemas. Al principio del año vino un cuñado, hermano de mi esposo. Él es cristiano y me hizo mirar algo que yo no había mirado, de acuerdo a la fe. Yo trabajo en los préstamos. Yo soy la que reviso los préstamos para casas. Y como todo, hay problemas y hay auditorías que se hacen a los préstamos y no podemos hacer errores y eso, pero siempre era una angustia. Híjole, ya hice este préstamo y estuvo bien complicado. Ojalá que no se me haya pasado nada. Y le estaba comentando a él y me dice, ¿por qué temes? Le dije, pues, no temas. Él ya pagó el precio. Él ya pagó el precio. Confía, pídele. Cada mañana en tu oración, pídele que aumente tu fe.
que aumente, Él hace. Y te puedo asegurar que Él va a estar allí. Pues me han pasado varias cosas que sí me lo han confirmado. O sea que yo ya entro en mi oficina, yo trabajo de casa y tengo una oficina en mi casa. Entro, cierro la puerta y lo primero tengo un Cristo allí y le digo, a trabajar. Y empiezo ya con mi oración y he sentido una paz, una tranquilidad, esa fe que me ha hecho sentir que todo va a estar bien. ¿Han habido problemas? Claro que sí. La diferencia es que yo sé que yo puedo voltear a Él y sé que Él me los va a solucionar. Esa es la diferencia del antes y el ahora. Que sé que Él está allí y puedo sentir esa presencia. Yo puedo sentir su presencia que me dice, todo va a estar bien. Confía en mí. Todo va a estar bien. Entonces digo, es difícil nomás decirles a ustedes, confíen en Dios, no tengan miedo. No, eso se vive, eso se tiene que vivir y uno se aprende. Entonces, el temor es como entrar es una tormenta, aquí tengo la palabra, si la puedo, es como una prisión. Es entrar a una prisión. Mientras que tienes miedo, sientes que no hay salida a las cosas. Y si no conocemos a Dios, claro que vamos a tener mucho más miedo. Pero conociendo a Dios, siento que hay muchas puertas. Y cada puerta está Jesús allí, en esa prisión. Y dice, aquí estoy, ven a mí, aquí estoy. O sea, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué temes? Entonces aquí les dice a los apóstoles, qué miedosos son. O sea, han caminado conmigo todos esos 3 años y no se han dado cuenta que estando conmigo todo va a estar bien. No les quiso decir, estando conmigo no va a haber tormentas, la barca no se va a llenar de agua. No, dice, estando conmigo todo va a estar bien. Y en sí eso fue lo que pasó. Calmó todo y todo volvió a su calma. Entonces, es lo que nos quiere decir. Súbete a mi barca. ¿Qué quiere decir? Confía en mí. Eso quiere decir, confía en mí. Todo va a estar bien. Hay personas que a lo mejor nuestra confianza, vamos a decir, a nuestros miedos, que si se nos termina el trabajo. Yo te digo ahora, todo va a estar bien. Si dicen que tienes una enfermedad, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere que pase. El miedo va de la mano al control. Si se ponen ustedes a analizar una cosa, mientras que tenemos cierto control, no hay miedo. Si vamos al doctor y nos dicen, tienes el colesterol elevado, pero aquí hay medicina, me la tomo, no hay miedo, ¿verdad? Si me dicen, mi trabajo, sabes que no hay trabajo aquí, pero tengo trabajo acá, no hay miedo. Pero si voy al doctor y me dice, tienes una enfermedad incurable y no hay nada que te pueda dar, ya está fuera de mi control, ya no puedo controlar. Entonces ya entra el miedo, ya entra esa inseguridad. Entonces en sí, mientras que tenemos control de la situación, no hay miedo. Y es cuando Dios quiere mirar, cuando no tengamos control, si confiamos en Él. Si vamos a Él, y no cuando haya problemas, sino cuando no haya problemas, que estemos ahí con Él. Entonces, la palabra temor aparece 365 veces en la Biblia. ¿Ustedes por qué creen eso? Porque no quiere que nos preocupemos todo el año, que confiemos en Él todo el año. Entonces, no hay razón por la cual preocuparse. Pero bueno, yo voy a hacer algo para demostrar que yo pienso que el temor, quitándose el miedo. Yo tengo muchos miedos y quizás uno de los más grandes es estar aquí, hablándoles. Y le decía yo a mi hija, pues ya ni sé ni de qué hablar. O sea, traigo ideas, Dios me ha hablado mucho en las últimas semanas. Y una de las cosas que me trajo pensando, decía, tienes que aprender a vivir
y no a existir. Porque hay la diferencia de vivir y de existir. El vivir es el vivir el ahora. El vivir es perdonar. El vivir es agradecerle a Dios por todo lo que nos da. Agradecer hasta por las cosas que no nos salen bien. Es el vivir. El existir, nomás estás allí, pero no haces nada con tu vida. Tiene que haber una manera de vivir que tú estés feliz, que estés confiando en Dios. Hay una canción que la puso el diácono José ayer. A mí me gusta cantar y no les digo que yo sé cantar, porque no sé cantar, pero me gusta cantar. No, yo la que tengo aquí. Y les voy a cantar nomás unos versos, para que se me quite bien el nervio ya y deje de tener miedo, ¿verdad? Dice así: dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras. Tus ojos para mirarlos con amor a ustedes, porque uno da de lo que uno trae. Y si no trae cosas buenas, pues no puede dar cosas buenas. Entonces, como decía Consuelo, ese vasito se va llenando. Puedes llenarlo de cosas positivas, de cosas buenas, y es lo que vas a dar. Pero si lo llenamos de rencores, de chismes, de cosas negativas, tenemos que rodearnos de personas positivas, personas que quieran hacer ese cambio. Y a las que no quieren hacer el cambio, orar por esas personas. Porque Dios los va a alcanzar a su tiempo. Quizás no por nosotros, pero por alguien más. Entonces yo creo que Dios nos pone estamos aquí todas nosotras por una razón. Creo que hay muchísimo talento aquí. Pero tenemos que hacer una decisión, dejar de tener miedo. Miedo al cómo me van a mirar. ¿Qué si no lo hago bien? ¿Qué si me paro allí y no puedo hablar? Pues cálenle. Es la única manera que van a saber si pueden hacerlo. Y ¿saben qué? A lo mejor las primeras veces no lo pueden hacer, pero con la ayuda de Dios lo van a hacer. Y si Dios nos está hablando aquí para predicar, quizás sea tengamos que predicar, pero a lo mejor, si no es lo tuyo, la predicación va a ser algo más. Hay muchísimas cosas que hacer aquí en nuestra iglesia. Muchísimo ministerio. Leer, coro, aquí la afirmación, proyección, tacos afuera, o sea, la cocina. Hay muchísimo trabajo y creo que somos bastantes aquí y siempre son los mismos que estamos haciendo el trabajo. Entonces, yo les dejo esto, que se lo lleven en su corazón. No tengan miedo. No tengan miedo, que el día de mañana le mandé un mensaje a alguien en mi trabajo. Dios me ha puesto a varias personas en mi trabajo con muchos problemas. Y yo sé que me los ha puesto a mí porque quiere que yo les ayude a salir de esos problemas. Hablando con ellos, ayudándoles con los préstamos, no sé. Pero tengo a una en especial ahorita que yo sé que me la puso a mí porque me dice, estoy yendo con un especialista, un psicólogo. Tiene problemas con su hijo. Tiene problemas mental su hijo. Y está pasando por una depresión grande. Y le digo, ¿tú vas a la iglesia? Me dice, sí, yo estoy yendo. Le dice, pero eso está más de mis fuerzas. Y le dije, tú has dicho de tus fuerzas. Tienes que ir a la fuerza de Dios, no con tus fuerzas. Le dije, ¿qué haces tú en la mañana cuando empiezas a trabajar? Oh, pues hago mi oración. Dije, ok. Dije, te voy a dar una alabanza. No sé si tú la has escuchado o no, pero a mí personalmente es con la que yo empiezo todas mis mañanas. Y se llama Espérame por la mañana, de Jesús Adrián Romero. Dije, para mí es la manera que yo empiezo mi oración y después oigo la del Padre. Pero yo empiezo mi oración con esa alabanza. Y le dije, y mi día me cambia totalmente. Se la di a alguien más en mi trabajo y me dijo que sí le había cambiado su vida. Entonces yo te recomiendo que la escuches. Y me dijo, ok, voy a escucharla. Hablé con ella después, a la semana. Le dije, ¿cómo te está yendo? No con los préstamos, le dije, ¿cómo te está yendo? Me dice, mucho mejor. Entonces yo sé que Dios nos pone a personas
quizás no nomás aquí en la iglesia para ayudar, pero afuera. O sea, el uno ser misionero no nomás es aquí, es afuera. La gente requiere ayuda afuera, quizás no aquí. Aquí nomás venimos a entrenarnos, a llevar herramientas para poderlos ayudar a la gente afuera. Pero yo siento que si le pedimos a Dios que nos ponga a la gente viene a nosotros. El mismo, el Espíritu Santo las manda. Y yo le dije, no sé cuál sea tu problema, le dije, y no me lo tienes que contar. Pero lo que sí te puedo decir es que tenemos a un Dios que está ahí esperando, que tú le pides ayuda. Le dije, y te va a dar, quizás no te va a solucionar el problema, pero te va a dar una paz que es más grande que cualquier cosa que te pueda dar el mundo. Le dije, te va a dar una paz, que va a estar tranquila, que si el día de mañana Dios viene a tocar a tu puerta, estés lista para irte con Él. Estés lista, porque a veces nos preocupamos por prepararnos para las cosas de la vida, nuestro trabajo, todo. Pero realmente estamos listos para estar con el Señor. En la Biblia, el martes, yo les comentaba, ¿cómo saber si estás haciendo el llamado de Dios? ¿Cómo saber? Y yo les dije, pues yo creo que si Dios te dijera, hoy va a ser tu último día aquí en la tierra, voy a venir a tocar tu puerta ya. Tú le dijeras, sí, estoy listo, estoy lista. O tú le dijeras, ¿sabes qué? Dame poquito más tiempo para prepararme. Si le dijeras tú, dame más tiempo, es que no estamos preparados para recibirlo a Él. Pero si tú le dices, claro que sí, hoy estoy lista, entonces, pues qué bueno. Entonces tenemos que estar preparados para ese día, porque es lo único que tenemos que va a pasar en nuestras vidas. Aquí es temporal, esta vida es temporal. Estamos de pasadita y no sé cuántos años, cuántos días nos queden. Pero mi invitación para ustedes es que confiemos en Jesús. Está allí, van a haber problemas, quítense esos miedos. Déjenle esos miedos a Jesús. Y todo va a estar bien. No sé si son tus lentes, Ana. Ah, sí. Bueno, como les decía, se supone que no tenía que estar aquí, pero como dice Ana, estamos aquí los que teníamos que estar. Y yo sé que ahorita que estaba diciendo Ana, inclusive antes que dijera eso, que aquí hay mucho talento, yo estaba pensando, digo, ¿sabes qué? Es cierto. Y yo sé que a muchos les gustaría que el Padre Carlos estuviera aquí siempre. Pero si nos ponemos a pensar, como dice Ana, uno no va a estar aquí siempre. Aunque sea el Padre Carlos. Lo queremos mucho al Padre y nos ha enseñado mucho, pero ¿saben qué? Va a llegar un momento en que nosotros, los miembros de esta iglesia, vamos a tener que tomar riendas de la iglesia. Y yo puedo ver mucha gente, puedo ver que el Espíritu de Dios, como decía Ana, está trabajando en cada uno de nosotros. Y a veces, como dice ella, tenemos miedo. Créanme que yo soy una de las personas que he tenido más miedo. Y yo pienso que el miedo es más que nada, al menos de mi parte, es a veces a que me critiquen, más que nada. Obviamente siempre está el miedo a fallarle a Dios, ¿verdad? A decir algo que no está bien. Pero yo pienso que más que nada, al menos en mí, es más el miedo de estarme fijando en mí mismo. De decir, hey, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Entonces, para mí yo pienso que ese es el miedo más grande a vencer. Porque tenemos tanto ego que nos fijamos en nosotros mismos que es lo único que nos mantiene de hacer algo. Últimamente, si hacemos algo, no lo hacemos, de todas maneras la gente habla. Entonces, ¿por qué no hacer algo por Dios? Que como dice estas últimas lecturas que hemos estado leyendo de Pedro, ¿verdad? Dice, si sufrimos por hacer el mal, si nos critican por hacer el mal, pues lo tenemos merecido, porque hemos hecho algo malo.
pero si nos critican por hacer el bien, ahí está el mérito. O sea, que nos critiquen y que nos juzguen porque estamos tratando de hacer la obra de Dios, eso que es lo que vale la pena. Pero muchas gracias, Ana, me gustó mucho tu tema y las de todas, las de Maggie también, muy bonita reflexión. Ahorita también vamos a escuchar un testimonio y esa es prueba de que el Espíritu de Dios está trabajando en nuestra iglesia de muchas maneras, y vamos a darle la oportunidad a Yasmín que nos dé su testimonio. Y le voy a pedir a Ana que me preste el microfonito ese y se lo preste a aquí está atrás. Okay, here we go. Sí. Buenos días. Me voy a introducir. Me llamo Yasmín Guijarro. Y les voy a platicar un poco cómo el amor de Dios me ha transformado en los años que he estado aquí. Y estoy, no puedo decir que tan bendecida de que me den esta oportunidad de poder hablar cómo Él ha transformado mi vida. Y bueno, voy a empezar cómo llegué, pero cómo Dios me ha cambiado a mí como una persona, como hija, como hermana y como madre y ahora esposa. Yo cuando pensé aquí, cuando llegué aquí a la iglesia, llegué en Anaheim. Y venimos por una invitación de mi suegra, porque recién había tenido a mi hija Aurora. Y ahora, reflexionando, cuando me pidieron que si podía dar mi testimonio, dije, qué bendición fue que vinieron y me los pidió mi suegra muy amablemente. Ella tienen a su hija, tienen que bautizarla, arrímense a Dios. Y en el proceso tuvimos un poco de problemas en nuestro embarazo. Y yo hice promesas, y como dije yo, cuando me dio, dije, pues es Dios tratando que yo siguiera mi parte de mi promesa, ¿verdad? Acepté la invitación, llegamos, pero había conflicto ya en nuestro matrimonio, y no solamente con mi matrimonio, sino que conmigo misma. Estaba batallando con muchas... mentalmente, con muchas cosas, porque era difícil. Fue un cambio para mí de tener dos hijos a tener 4, porque adopté a la hija de mi marido y luego tenía una recién nacida. Ese cambio fue drástico, y no solamente eso, pero me convertí en ama de casa. Fui estando en la casa y teniendo ese compromiso y esa carga, pues no puedo decirlo más, era difícil mentalmente, porque aunque yo ya tenía dos criaturas, mi mentalidad era, yo soy provider, ¿verdad? No sé cómo decirlo, proveedora. Entonces para que se den una idea, mi horario era así: me levantaba, llevaba a los niños a la escuela, yo me iba al gimnasio, hacía lo que hacía, luego me iba a trabajar, y de trabajo salía, recogía a los niños, se los dejaba a mi mami, ella me los cuidaba. Si los niños estaban dormidos, mi madre me decía, no los vengas a recoger, ya están dormidos. Y así era mi rutina, ¿verdad? Y eso era todo. Yo soy, en mi título, que soy proveedora, y era como yo me identificaba. Pero después de tener y estar de estar sola a unir dos familias a una, estaba yo batallando en mantener mi hogar, mantener relaciones con mis hijos, mantener una relación buena con mi marido. Pero se me hacía difícil, porque yo decía, tanto trabajo, tantas cosas que tengo que hacer y ni me pagan. Yo decía, estaba batallando conmigo misma. Decía, no necesito marido, prefiero ir a trabajar, ganar mi dinero, hacer lo que yo quiera. Pero llegando aquí, escuchando los testimonios, escuchando al Padre Carlos, escuchando diferentes temas, pensó a cambiar un poco mi mentalidad. Y en la forma de que empecé a valorar
ser mujer, porque nunca tuve la oportunidad de ser mujer, porque tenía que yo ser la proveedora, the provider. Tenía que yo proveer por mis hijos, porque no tenían ellos un padre para que fuera él y agarrara y mantenerlos, sino que yo lo tenía que hacer. Entonces eso poco a poco te va quitando de tu esencia de ser mujer. Y sí, por sí, como dijo, como el ejemplo que puso Consuelo, los vamos llenando y nuestras almas van esconociendo, pero no solamente escurecen, sino que se enduren, nuestro corazón se endurece y ponemos tantas paredes que no dejamos entrar a la gente, o no podemos ser más y dar más de lo que nosotros de lo que nosotros tenemos. Y entré en una depresión, pensé en notar ciertas cosas y no conocía de Dios. No al punto como no lo conozco ahora, ¿verdad? Sí lo conocía, me hablan de él, iba a catecismo cuando era niño, pero nunca tuve esa relación esa relación con él, de conocerlo, de saber que él me amaba y que todo lo que pasaba en nuestras vidas o que pasa en nuestras vidas es por una razón. Eso no lo conocía. Entonces, llegué a una depresión y esa depresión me llegaba, yo me merezco más, yo necesito más, yo quiero más. Pero eso, con esa mentalidad y estando encerrada en mi casa y nomás haciendo lo que hace una madre y una esposa, era difícil. Busqué terapia, estuve yendo un tiempo, pero no, era diferente porque no metían a Dios. Y ellos como me decían, pues tienes que poner tus barriers, ¿verdad? Tienes que poner tus límites en qué puedes hacer o qué es lo que no te gusta. Tienes que decirle a tu marido que eso no te gusta y tienes que esto. Y yo decía, y cuando lo hacía o ponía, era más conflicto. Y entonces yo dije, no, es que fui con el padre Carlos y dije, ¿sabe, padre, esto me está sucediendo? Y solamente así, buscando esa ayuda y metiendo a Dios, pude rendirme a Él. Y en ese tiempo no sabía yo cómo orar, no sabía ni dónde empezar. Y se me hizo muy curioso cuando mi hermana Ana puso esa canción, porque Dios entre la semana me inspiró a compartirla, porque una de las maneras que el padre Carlos me dijo para empezar mi oración o para conectarme con Dios fueron con alabanzas. Y una de las primeras canciones que escuché fue Abre mis ojos. Y yo me acuerdo llorando y rindiéndome a Él y pidiéndole que me cambiara, que Él hiciera, que Él me dejara ver como Él miraba, sentir como Él sentía. Pero realmente uno pide y no sabe, ¿verdad?, qué es lo que está pidiendo, porque pues Dios tú le pides y Él te da, pero no es como nosotros creemos que los imaginamos. Pero mi vida dio una vuelta se dice en inglés un 360, mi vida estaba un poco abajo, Diosito me la ha transformado y ahora, aunque haya problemas y haya dificultades en mi vida, enfermedades, de lo que podemos pensar, ¿verdad? Dios me ha podido ayudar en ver las cosas diferentes y apreciar qué es la esencia de ser mujer. Porque no solamente somos madres, como dije, somos hermanas, somos esposas, somos maestras. Tenemos tantos títulos que solamente Dios te los deja mirar. Y gracias por las palabras de cada de mis hermanas que he conocido aquí en Cristo Rey, he podido apreciar qué es ser mujer, porque no lo apreciaba, no me valoraba yo a mí misma y más bien detestaba mi trabajo. Y era tan triste para mí decir, ¿cómo puedo odiar este trabajo que es ser madre y esposa y todo? No lo disfrutaba. Y viniendo a clases y escuchando y abriéndome con mis hermanas, abriéndome con Padre Carlos,
y escuchando sus diferentes temas que fueron ayudándome en ver, no soy la única que está pasando por esto. Somos varias. A veces, como dijo Ana, tenemos ese miedo de ser juzgadas, de ser criticadas, de abrirlos y ser vulnerables. Esa es la palabra, ser vulnerables conmigo, con nosotros mismas y con la gente. Porque nos da pena hablar de nuestros problemas. Nos da pena de las cosas que estamos viviendo y a veces se nos olvida que todos somos humanos y todos estamos pasando por algo. Y este testimonio lo estoy basando en dos frases, 2 versículos, y me gustaría compartirlos con ustedes, si me dan la oportunidad. Okay. Cuando uno es de Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 16. El momento, después de rendirme a Dios y pedirle que me cambiara y me transformara, este versículo me dio me llena de luz, porque uno se rinde y hasta que uno piensa conocer a Dios, piensa confiar en Él y se baja. Ya no, a lo menos yo me siento que me he bajado en mi mentalidad de soy su hija, no soy nada más que su hija, y Él siempre va a proveer para mí como nosotros proveemos para nuestros hijos. Y a veces, igual como nuestros hijos nos piden ciertas cosas, y a veces nosotros sabemos, eso no te conviene, o eso no lo necesitas eso. Y Dios es igual con nosotros. Dios sabe qué es lo que necesitamos, cuándo lo necesitamos y cómo nos los va a dar. Y eso se los hace tan difícil como humanos en bajarlos a ese nivel de niño y decir y pedirle y confiarle en Dios que Él va a proveer por nosotros y Él va a darnos lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces el versículo de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16 dice así: así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, y Él que vive en el amor, vive en Dios y Dios en Él. Yo he visto una transformación en viendo que Dios es amor y dejándolo y abriendo las puertas de mi corazón hacia Él. He podido conocer el amor que Él tiene por nosotros y que tiene por mí. Porque antes, como les decía, no sé la palabra, qué palabras puedo utilizar, pero me sentía digna de más. Y viendo y caminando aquí, ¿quiénes somos dignos de pedir y exigir? No somos, sino que los tenemos que rebajar y hacerlos como niños y dejar que Dios nos lleve de la mano y nos dé lo que nos dé, confiando completamente en Él. Y siendo y haciendo eso, Dios nos puede transformar nuestras vidas y limpiarnos. Porque de otra manera no podemos crecer, no podemos cambiar y no podemos dar más de lo que conocemos si no lo conocemos a Él. Y Él es amor. Y con amor todo se cambia. Y si miramos y si salimos para afuera, miramos el aire, miramos las estrellas, miramos el cielo. ¿Y qué es? Él lo crió todo por amor por nosotros, por nuestro bien. Y todos somos conectados y cada día y cada vez que subo acá arriba y escucho estos testimonios, no me cabe duda que somos un solo espíritu. Que Dios está trabajando con nosotros y todos estamos hablando de lo mismo y Dios nos inspira en una manera más maravillosa que digo, Dios estás aquí y gracias por eso.
Y gracias, hermanas, por dejarme hablar un poco de mi testimonio. Y cada día es una lucha, cada día es de aprender a autoconocerse a uno mismo y conocer a cada uno a cada uno de ustedes y cada uno de nuestros miembros aquí en la iglesia. Porque como dijo mi hermana Ana, en la iglesia, como todos somos y estamos en un solo Dios, es fácil poder hablar de Dios, es fácil poder conectarnos como uno a uno, ¿verdad? Pero saliendo de aquí y ya no estando estando aquí en la iglesia, pero sino en el mundo, miramos cómo la gente está dañada y que nosotros también éramos así. Y si nosotros podemos mostrar ese amor que Dios nos ha rendido hacia ellos, podemos cambiar el mundo una persona a la vez. Gracias. Que Dios les bendiga. ¿Qué les parece? Muy bien, ¿verdad? O sea que no pudimos haber estado en mejor lugar hoy en este día, pienso. Y tenemos ahorita a nuestra hermanita Monique y es una, al menos como decía alguien, no recuerdo quién, pero que decía Maggie, o sea, ver los frutos del esfuerzo, ver los frutos de la semilla que muchas personas han depositado. A veces los podemos ver y a veces no. A mí me ha tocado que al principio, cuando yo empecé de diácono, cómo renegaba, y como decía Yasmín, a veces no nos sentimos dignos y pensamos que lo que hacemos no tiene repercusiones, pero saben que una simple palabra que digamos afuera a una persona que veamos pasando por una situación, a veces hasta a un saludo de buenos días hace la diferencia. Yo tengo el hábito y no crean que es fácil. Cuando llego a mi trabajo y a toda persona que me encuentro le doy los buenos días, por lo menos. Le digo, buenos días, ¿cómo estás? Y sé que la gente te mira diferente cuando por lo menos haces eso. Porque ahorita ya en día no hay gente que salude. Te pasas a veces con alguien y casi te pasa atrás y no saluda. Pero por lo menos hacer un saludo, darle una bendición o un buenos días a alguien, créanme que hace la diferencia. Y más si, como decían mis hermanas Yasmín y Ana, si tú le pides a Dios que te ponga personas que necesiten, Él te las va a poner. Y ya tú va a depender de ti. Si tú le dices a Dios que sí, tú vas a poder hacer una diferencia en la vida de las personas. Y solamente Dios sabe cómo va a obrar. Es solamente que tú digas que sí. Y pues ahorita vamos a tener a Monique, que pienso que es también a mí me da mucho gusto cuando las familias vienen y sobre todo cuando vemos ese fruto de las familias y ese fruto de Dios en los jóvenes. Y pues hoy tenemos a nuestra hermanita Monique que nos va a compartir algo. Buenos días. Me llamo Monique y el día de hoy yo no les voy a cantar como mi mamá porque si yo me pongo a cantar todos van a salir corriendo. Así que mejor eso se lo dejo a los que sí pueden cantar y o el coro, pero yo no. En preparación para este tema yo pensé que iba a ser fácil. Yo dije, mujeres, ahora sí que no puedo decir nada, yo también soy mujer, así que no tengo ninguna queja o no puedo decir que yo no puedo. Y que me pongo a empezar a estudiar y a hacer mi oración y nomás no, y dije, pues ¿qué está pasando? ¿A poco no eres mujer, Monique? ¿Y por qué estás batallando tanto en un tema para mujeres? Y cada día
se me iba cambiando y cambiando. Y un día era una cosa y yo decía, ok, ahora sí, ya. Y luego otro día me salía otra cosa y yo decía, ok, no, el otro no, este sí. Y justo hoy estoy viendo mis notas y digo, no voy a hablar de nada de lo que tengo escrito aquí. Porque uno pone y Dios dispone. Y a fin de cuentas, uno a veces piensa que es la persona hablando, pero en realidad es Diosito. Y si yo estoy aquí, yo sé que no soy yo nomás soy el instrumento que Dios está usando, pero va a ser lo que Dios quiere el día de hoy. Y uno nomás se pone a hacer su voluntad. Hace unos años yo cuidaba a una niña y me acuerdo que su mamá me dijo, Monique, ayúdame por favor, porque se me está saliendo de control esta niña y yo quiero que sea como tú. Enséñale, yo quiero que tenga tus mismos morales, que ella sea como tú, que le eche ganas en la escuela y todo. Enséñale por favor a ser como tú eres. Y cuando me dijo esto, me pasaron dos pensamientos. El primero fue un coraje, porque yo dije, ¿por qué yo? ¿Por qué no se pueden fijar en otra persona? Yo no soy nadie. Y yo no quiero tener una carga de que todo lo que yo hago, la gente está nomás viendo. Yo prefiero vivir mi vida como yo quiera y ya cada quien que haga lo que tiene que hacer. Pero que me pongan la carga a mí, que yo tengo que vivir de una manera para enseñarle a sus hijos, yo decía, no, yo ni siquiera tengo hijos, ¿cómo voy a andar con esa carga ya? Y luego me puse a pensar, ¿y yo por qué soy la persona que soy el día de hoy? Yo no lo hice sola. Y me falta muchísimo para crecer y seguir aprendiendo, pero el día de hoy soy quien soy por las mujeres que vinieron antes de mí y por lo que ellas hicieron por mí y las acciones que ellas tomaron. Tal vez ya mucha gente sabe que mi caminar con Dios empezó desde niña chiquita, pero no empezó con mis papás. Aunque muchos dicen, pues es hija del diácono, tenía que estar en la iglesia, como ella creció y tuvo el diácono y todo, es obvio que por eso ella estuvo en la iglesia. Pero en realidad mi caminar empezó antes de mis papás y fue gracias a mis abuelos. Porque mi abuelita, ella, no sé qué miró en mí, pero ella siempre me empujaba a que hiciera más. Entonces yo le decía, abuelita, ¿me pueden llevar a la iglesia con ustedes? Y no crean que mi mamá iba. Ella nomás me llevaba a la casa de mis abuelitos para yo irme con ellos. Y así empezó, que yo les decía, yo como que yo quiero ir. Y yo le decía a mi mamá, yo quiero ir a la iglesia. Y ella decía, no, pues fácil, la llevo con mi mamá. Y hay que se la llevan mis papás. Y yo así empecé con mis abuelitos a ir a la iglesia. Y luego mi abuelita iba a sus clases de Biblia. Y yo la acompañaba. Pero mi abuelita siempre me veía y decía, a ver, Monique, tú te vas a poner a leer enfrente de todos. Hoy toca tal lectura, a cada persona le toca leer, no porque estés chiquita significa que no te va a tocar. Así que tú también vas a leer. Y así fue como yo empecé a leer y todo, y sí, nerviosa y toda, y yo nomás contando a ver cuándo me iba a tocar y a ver cuáles líneas me iban a tocar a leer. Pero así empezó mi caminar. Y poco a poco mi mamá empezó a ir a la iglesia también y empecé en las clases. Y gracias a que hubieron personas que tomaron el tiempo para dar esas clases. Porque fácil, la persona que dio la clase en aquel entonces pudo haber dicho, sabes que yo no tengo tiempo. Hay mucha gente en la iglesia, a ver quién da la clase para los niños, pero yo no. Pero sin embargo, esa persona no pensó solo en ella misma. Ella dijo, sabes que yo voy a hacer la voluntad de Dios y yo voy a dar la clase para los niños. Y así yo fui creciendo en esa clase. Hasta que un punto a mí me tocó servir y en el altar. Y un día me tocó ahora a mí dar esa clase. Y así fui creciendo. Igual mi mamá, ella
ella siempre me ponía trabas, pero siempre me lo ponía como que, mira, Monique, si tú quieres hacer un deporte, lo puedes hacer, pero con que no pare tu crecimiento en la iglesia. Así que si tú vas a hacer algo, asegúrate que no tenga que ver ningún juego o partido, lo que sea, los viernes, nada los sábados y nada los domingos. Pero si tú encuentras algo que tú puedas hacer de lunes a jueves o hasta viernes antes de ir a la clase de crecimiento, ahí tú verás. Y así mi vida siempre fue Dios en primer lugar por todo. Y también me dio, sí, pude hacer un deporte y busqué la manera de hacer las cosas sin dejar las cosas de Dios. Y a veces sí hubo conflicto, pero a fin de cuentas, el que iba primero era Dios. Entonces me puse a pensar en esa niña y yo dije, bueno, pues, yo voy a hacer mi parte. Pero ¿saben qué? Si yo no hubiera tenido una madre o una abuela que se hubiera preocupado por mí, o que hubiera hecho el sacrificio ellos o el cambio en sus vidas, en decir, yo voy a poner a Dios en primer lugar, yo probablemente no estuviera aquí. Entonces, como mujeres, nosotras estamos viviendo de acuerdo a la vida que Dios quiere para nosotros. ¿Y qué le estamos enseñando a la gente a nuestros alrededores? Porque es muy fácil decir, sí, quiero que mi hija vaya a la iglesia y quiero que sea parte de, pero si los papás nunca fueron parte de la iglesia y si los papás nunca hicieron ningún intento de servir, ¿cómo esperan que su criatura vayan y sirven en el altar? O que ellos quieran hacer algo en la iglesia, ser parte de una clase. Uno también tiene que hacer la lucha para enseñarle a esa criatura qué es lo correcto. Y ahí es donde muchas veces se nos hace fácil es que estoy ocupada. O, ¿sabes qué? Cuando puedo. O, ¿sabes qué? Tenía pensado ir, pero tal persona llegó a mi casa y ahora no voy a poder. Y yo digo, ¿vale la pena eso? Aunque uno no quiera, Dios tiene un plan para cada una de nosotras. Y yo, por más que yo quise hacer mi vida a mi manera, Dios siempre me enseñó que mi manera nunca fue lo que yo quería. Yo pensaba que era lo ideal, pero realmente yo no supe nada. Y la vida que Dios tiene para mí es muchísimo mejor. Y eso es lo que yo quiero para mí. Y tal vez si sí implica un trabajo y un decir, Monique, no seas egoísta. Porque aunque tú no quieras, tú dependiste de muchas personas para ser quien eres y así mucha gente va a depender de ti también. Entonces, ahora yo me pregunto, ¿yo qué voy a hacer para asegurar que yo soy una mujer de Dios? Un buen ejemplo, que yo esté viviendo lo que Dios quiera para mí y no lo que Moni quiere para mí. Yo me puse a ver la Biblia y yo escogí la Virgen María, porque yo dije, ella así de a tiro, si hay alguien que dio todo fue ella, porque yo no me imagino a los 15 años decir, estoy embarazada, ni siquiera quedé embarazada porque yo quise, y ahora voy a tener un bebé y la carga de traer lo más grande al mundo. Pero sin embargo ella lo hizo. Y gracias a su sacrificio tenemos la salvación. Y tenemos un propósito en nuestras vidas. Pero como mujer tenemos un gran poder también. Me puse a ver que la Virgen María hizo su parte, fue madre, hizo todo lo que una mujer debería hacer. Pero ¿saben qué? Yo me puse a ver cuál fue el primer milagro que hizo Jesús. Y fue en la boda de Caná, que en Juan 2, 1 a 12, nos platica que estuvieron en una boda y que ya no tenían vino. Y Jesús estuvo presente. Y María le dijo,
Jesús, no hay vino. Haz algo. Yo sé que tú puedes, haz algo. Y Jesús incluso le dice, mujer, no es mi tiempo no ha llegado todavía. Pero María, ella dice, yo sé que tú puedes. Ella tuvo fe en Dios y ella supo que Jesús tuvo ese poder para hacer el milagro de convertir agua en vino. Y como quien dice, ella le dio ese empujoncito. Y ella no hizo el trabajo. Jesús es el que tuvo el poder. Pero María tuvo ese poder de decir, yo te voy a empujar, hijo mío, porque yo sé que tú puedes. Y así me pongo a pensar, mi mamá me empujó demasiado. Y yo me enojaba. Yo decía, Mom, no es mi tiempo aún. Pero ella decía, hija mía, tú puedes. Y Dios tiene algo más grande para ti. Y hoy Dios nos dice lo mismo. Aunque tú digas que no puedas, hija mía, tú puedes y yo tengo algo mejor para ti. Pero Él dice, ven a mí, que yo tengo todo. ¿Estás preocupada? ¿Tienes problemas en tu vida? No te preocupes, yo estoy aquí. Yo soy tu solución. Pero ven a mí. Yo siento que uno a veces, y yo hablo por mí, yo quiero solucionar todo. Yo lo quiero hacer todo porque yo puedo. Y si yo no puedo, entonces no sé quién, pero yo tengo que poder. Y luego yo siento que Dios como que le da mucha risa y dice, ay, mijita, si supieras que tú no puedes. Y vas a venir corriendo a mí cuando te das cuenta que no puedes. Y dicho y hecho, ahí ando. Y yo digo, Diosito, tenías razón. Yo no puedo. Y sí te ocupo. Y yo me rindo ante ti porque yo sé que te ocupo. Pero ¿saben qué? En la iglesia es muy fácil hablar de Dios porque estoy hablando con gente que le interesa eso y que quiere escuchar. Y si están aquí es porque quisieron venir. O tal vez si alguien les dijo, pero están aquí de todos modos y están escuchando. Ahora, ¿qué pasa afuera de la iglesia? ¿Es la misma Monique? ¿O hay dos versiones de cada una de nosotras? Donde en la iglesia todo bonito, todo bien, hablamos de Dios, nos sentimos bonito. Y luego en la calle, ¿qué? Hay veces que veo gente que en la iglesia muy bien y ya salen enojadísimos. Y que no, yo no quería ir a tal lugar y todo. Y yo digo, ¿es lo que quiere Dios para nosotras? Dios dice, yo tengo más para ti, pero déjate guiar, búscame a mí. Y sí implica un trabajo, sí implica algo de nuestra parte, decir, ¿sabes qué? Voy a dejar un poco de lo mundano, porque el mundo nos dice, no te preocupes por los demás, preocúpate por ti, porque ¿sabes qué? El día que tú ocupes algo, ellos no se van a preocupar por ti, así que tú no te preocupes por ellos. Pero sin embargo, Dios nos dice, no, preocúpate por los demás y yo me preocuparé de ti. Y ¿saben qué? Al menos Dios nunca me ha fallado ninguna promesa. Por más grande que yo diga, yo creo que esta sí no va a poder, salgo con la boca abierta porque yo digo, de verdad. Yo haciendo círculos en mi cabeza de cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a solucionar. Y yo digo, no, es que no se puede. Y luego pasa el tiempo y yo digo, sí se pudo. Pero como Dios quiso, no como yo quise. El día de hoy, yo los quiero invitar a que seamos unas gran mujeres de Dios. No de este mundo, no de lo que el mundo nos invita a ser la mejor comadre y las fiestas y no. Hay que ser gran mujeres de Dios, hacer la voluntad de Dios, lo que Dios nos llama a hacer. Porque el tiempo es corto y
a fin de cuentas yo me quiero encontrar con mi Señor. Yo me quiero encontrar con un amigo. Y yo quiero que cada de nosotras también encontremos lo mismo. Así que los invito a que hagamos ese sacrificio, pero a fin de cuentas nosotras vamos a estar más bendecidas. Gracias. ¿Saben cómo me tienen? Me tienen con lágrimas en los ojos. ¿De verdad? De verdad. Estoy emocionado y le doy gracias a Dios por ello. Yo creo que ustedes deberían de correr la iglesia mejor, las mujeres. Nos tienen mucho que enseñar a nosotros los hombres. Pero sobre todo el valor que tienen como mujeres de enfrentar la vida. Recuerdo a mi madre. Yo conocí a mi padre cuando tenía 12 años, pero mi mamá siempre se hizo cargo de nosotros, de una manera o de otra. Y tengo mucho que agradecerle a mi madre. Pero y yo sé que cada una de ustedes carga sus propias luchas, y aún así las que están aquí le han dicho a Dios que sí. Y no es fácil, como decía Yasmín. O sea, tienen que hacer todos sus quehaceres en la casa, tienen que aguantar a sus maridos, que a veces no somos agradecidos con ustedes, pero es un gran trabajo que tienen ustedes. Y luego venir aquí y darnos testimonio y darnos una enseñanza, yo pienso que son una inspiración. Al menos ahorita a mí me tienen bien emocionado. Y no sé si quisieran ir a agarrar un descanso. ¿Quieren ir a agarrar un descanso, ir al baño, a estirar las piernas? Ok, agarramos un descanso y luego continuamos con el siguiente tema. Sí tenemos otro tema, ¿verdad? Ok, entonces agarren un pequeño descanso y luego continuamos.